Ahora estamos de vuelta con el señor Walter Choquehuanca, él es decano del Colegio Profesional de Licenciados en Cooperativismo del Perú, y vamos a hablar sobre el proyecto de la nueva ley de cooperativa. Buenas noches, bienvenido, señor Choquehuanca. Buenas noches a todos ustedes. Cuéntanos un poquito, está, digamos, ha habido un predictamen en el Congreso con respecto a lo que sería la nueva ley de cooperativas. ¿Qué es lo que recoge este predictamen? ¿Qué diferencia hay con respecto, o qué se pretende hacer en esta nueva ley con respecto a lo que ya es la actual ley de cooperativas? Claro, lo que se tiene es que hay una ley de cooperativas vigente, donde en el país cualquier grupo de peruanos organizados pueden formar una empresa llamada cooperativa, que se regula bajo la ley el 074/90. Entonces, esta norma vigente trabaja también en forma complementaria con la ley de sociedades. Entonces, la ley de cooperativas vigente, lo que no está en la ley de cooperativas, se complementa con la ley de sociedades. Es en la parte de organización, constitución y funcionamiento. Y en la parte tributaria está de acuerdo al impuesto a la renta del IGB en función de las normas dadas el año pasado sobre el acto cooperativo. Entonces, de todo esto, ¿qué se puede hacer en la nueva ley? En el lado... ¿O qué se está proponiendo actualmente en el predictamen? El predictamen trae como novedad que la nueva ley de cooperativas no dice con cuántas personas se forma una cooperativa. La nueva ley propone que sean 12 o sean 50 en el caso de ahorro y crédito. Está limitando un número mínimo de socios. Y para ahorro y crédito le está poniendo un tipo de capital social mínimo, porque la actual ley... Pero sí establece entonces el número. Establece, porque la actual ley no figura ni el capital mínimo, ni el número mínimo de personas para formar una cooperativa. Ya, ok. Entonces, eso lo está ordenando. De acuerdo, es decir, para que la gente nos entienda, estamos hablando de una cooperativa, puede ser, por ejemplo, que un grupo de gente que está inmerso en una actividad como el de, qué sé yo, el de... vivienda, de limpieza o lo que fuere. Cualquier actividad puede empresarial. Juntarse y asumir, no armar una sociedad anónima, sino armar una cooperativa donde ellos son trabajadores y a la vez son accionistas, digamos. Propietarios y dueños de la organización. Dueños. Entonces, y trabajadores a la vez. Ese grupo social se genera su propio autoempleo. Y normalmente se dice que las cooperativas están formadas por personas de la base de la pirámide social, que a través de un esfuerzo comunitario tratan de salir adelante a través de un emprendimiento, que es el formato cooperativo. Entonces, el formato cooperativo existe en el Perú desde hace muchos años. La primera ley fue la 15260 del año 64. Pero con la diferencia que tenía rango constitucional. Estaba en la Constitución la promoción, la defensa del cooperativismo. En la Constitución del 93 no existe. Entonces prácticamente salió del esquema de la Constitución. Pero eso no quiere decir que las cooperativas desaparecieron. La necesidad de los grupos organizados de la base de la pirámide social necesitan sus propias empresas. ¿Cómo se llaman estas empresas? Hoy se llaman cooperativas. Empresas de economía social, que puede ser toda actividad empresarial sin finalidad de lucro. Entonces, ¿cómo regulamos este aspecto societario que no lucra, que contribuye con el empleo, que hace salir a la gente de la pobreza, que genera oportunidades a los jóvenes? La pregunta es a través de la cooperativa. Entonces necesitamos regularlo y darle forma novedosa para que las cooperativas accedan al mercado. Entonces, en el nuevo dictamen, parte de la forma que se le está dando es, digamos, se le está poniendo algunos parámetros. 12 personas mínimas para que conforme una cooperativa. 50 personas como mínimo para que conforme una cooperativa de ahorro y crédito, que son también, entiendo, reguladas por la FENACREP y a la vez por la SBS, por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahí donde también entra un tema que es el tema de control y supervisión. A la fecha, hasta el año 92, todo el sistema cooperativo estaba regulado y controlado, fiscalizado por un órgano del Estado, que era el Instituto Nacional de Cooperativas, INCOP, una oficina dependiente del Ministerio de Trabajo. El año 92 se disolvió este organismo y se quedó sin efecto el control de las cooperativas. Solamente las de ahorro y crédito pasaron a la SBS y a través de una norma posteriormente pasaron a la FENACREP. Las demás cooperativas que existen en el Perú a la fecha no tienen control del Estado. Ahora, ¿qué no tienen control del Estado en el sentido...? Porque asociativo, interno, regulatorio. ¿Qué significa? Que si usted forma una cooperativa cafetalera, de servicios múltiples, educativa, de mercado, se forman los socios, se inscriben en registros públicos y empiezan a trabajar. Cualquier problema interno en esta organización, como cualquier empresa en el Perú, al Poder Judicial. Y ahí viene el tema del abuso del derecho, donde los dirigentes de las cooperativas se adueñan de la organización y el socio, que es débil, con un poco capital, ¿cómo va a litigar 1 año, 2 años, 3 años para ser reincorporado a la cooperativa porque no tiene los recursos? Entonces tenemos casos que incluso han llegado hasta el Tribunal Constitucional para que el tribunal, después de 5 años, lo reponga de socios en sus derechos. Entonces en el proyecto de ley ha salido una figura que se llama el defensor del socio.
Pero necesitamos los socios de las cooperativas como dueños y el defensor del socio. ¿Y quién es el defensor del socio? Y la ley propone que se va a nombrar un defensor del socio de uno de los miembros del directorio. Pues la pregunta es, pero si los dueños propietarios, si son dueños de su empresa, no necesita que nadie lo defienda. Claro. Más bien que respeten sus derechos. Entonces el tema de las cooperativas mayormente no es el tema del mercado, porque los que están en ahorro y crédito, los créditos lo colocan en función como está la tasa del mercado, los plazos del mercado, los riesgos del mercado, calificación del mercado. Igual están los cafetaleros, el platanero. O sea, ese es el mercado el que regula la oferta y la demanda. Ahí no puede entrar el tema cooperativo. El tema cooperativo es el tema societario, la forma jurídica. Entonces hay que regular eso. Entonces la pregunta, ¿el Estado puede y debe asumir la regulación de estas empresas del Perú? En muchos países en el extranjero la legislación comparada dice que sí. Dice que sí debe hacerlo. En primer lugar, para ser garante de estas empresas en el mercado. Pero hacerlo bajo qué esquema. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades es una ley, digamos, sobre la cual le da el marco jurídico al hecho de que dos personas se quieran reunir, armar una empresa y vender zapatos. Muy bien. Ok, en el caso de la cooperativa, 12 personas, supongamos que sale el nuevo esquema, se les ocurre, digamos, hacer ellos mismos autoemplearse y hacer una empresa de servicios múltiples. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Bajo qué esquema tendría que regular la legislación, la organización interna? Tendría que darle un marco jurídico base, pero no entrar, digamos, ahí. Claro, lo que pasa es que hay dos tendencias. Seguir como el esquema actual liberal, donde el Estado solamente da las normas para trabajar y cada uno se autorregula y cualquier problema societario al Poder Judicial como cualquier empresa, caso con lo que tú indicas. La otra tendencia en América Latina y en el mundo es que definitivamente el Estado como ente promotor de este modelo para ayudar a mucha gente de la clase pobre para abajo, entonces en ese apoyo a través de impuestos también está como árbitro intermedio. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo sería como el árbitro? Control y supervisión. Lo que era antes el organismo de control y supervisión. Cualquier problema en la cooperativa, una superintendencia interna de cooperativa. Cualquier problema interno en la cooperativa, uno hacía la denuncia y el procurador venía, intervenía en la cooperativa, removía a los dirigentes, sancionaba y al Poder Judicial. Es decir, eso no está actualmente. No está. Bajo este dictamen. Este dictamen ha propuesto algo que todavía viene un poco discutiéndose un poco si es bueno o es malo. Que sean las mismas cooperativas agrupadas en su organismo de gremio, a través de su federación, ellas asuman el control y supervisión de las propias cooperativas afiliadas. Es como decirle que a los bancos... Que la CONFIEP... Que los bancos regule su federación de los bancos a los bancos. Que la CONFIEP a todas las empresas que usted dice. Y que los gremios de MIPES a sus MIPES. Y como decir que... Y eso no funciona, porque ellos mismos son los dirigentes de la misma federación. Claro. Entonces ellos mismos van a controlar lo que ellos mismos son elegidos. Entonces hay lo que le llama la superintendencia en su proyecto de ley, se llama conflicto de interés. Y eso, por eso que ellos han pedido que este control pase exclusivamente a la SBS, para el caso de ahorro y crédito. Porque ya han determinado que ahí existe un conflicto de interés, que eso no permite una buena regulación y control. Ahora, que eso sea bueno o malo, en opinión de algunos le parece malo, en algunos de otros le parece bueno. Pero es tema de apreciación y de discusión y de